Hola muchachos, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos nuevamente a nuestra experiencia de aprendizaje y conocimiento, en la que en esta ocasión vamos a revisar el tema de las tres primeras funciones trigonométricas, seno, coseno y tangente, y vamos a revisar su comportamiento en la medida en que nosotros vamos modificando la amplitud del ángulo en cuestión. ¿Cuál es la idea? Utilizar nuestra herramienta GeoGebra para ver cómo se comporta cada una de las funciones en la medida en que nosotros vamos cambiando el ángulo. Entonces nosotros tenemos aquí una serie de aplicaciones. Aquí tenemos la oportunidad para mover cosas, mover objetos dentro de la gráfica, un lápiz, etcétera. Punto. Aquí tenemos diversidad de rectas, segmentos, en fin, varias cositas en especial. Y nosotros ahorita vamos a utilizar nuestra opción de dibujar una circunferencia. Vamos a dibujar una circunferencia con centro y radio. Ubicamos el centro en el origen del plano cartesiano y le decimos que nos dé la gráfica con un radio de 1. Ese es el círculo trigonométrico. ¿Ok? Ubicamos el punto como corresponde. ¿Ok? Y queda nuestra gráfica como es debido. Aquí en la parte algebraica nos damos cuenta el punto 00 y la ecuación de la circunferencia. Entonces, con base en eso seguimos trabajando. Vamos a crear un deslizador. En nuestra herramienta GeoGebra, los deslizadores son aquellos que nos permiten la animación del tema como tal. Es decir, nosotros podemos hacer modificaciones de tal manera que podamos ver el comportamiento de las funciones, de las variables, en fin, de cosas que queramos estudiar. Y nuestro deslizador lo vamos a utilizar para modificar el ángulo. Le vamos a cambiar el nombre y vamos a decir que se trata de un ángulo y que ese ángulo se llama alfa. Vamos inicialmente con eso, que vamos a modificarlo con los valores entre 0 y 360 grados y que va a tener un incremento de 1 grado. Es decir, que cuando vayamos a cambiarlo va a modificarse de 1 en 1. ¿Ok? Entonces, ahí está la situación. Ese va a ser nuestro punto de partida. Bien, vamos a ubicar un punto. Y ese punto lo localizamos aquí. Obsérvese que las coordenadas son 1,0. Recuerden que los puntos en el plano cartesiano se identifican como X, Y X es la medida que hay desde el origen del plano cartesiano, el punto A, hasta B, porque el radio es 1. Vamos a crear un ángulo también dada su amplitud, es decir, la magnitud del ángulo. Y necesitamos tener un punto de partida y el vértice. Entonces a ese ángulo le vamos a llamar alfa y lo vamos a dejar en sentido antihorario, es decir, que vaya de derecha a izquierda. Bien. Y si se dan cuenta, ahora nuestro deslizador ya me está dando la opción de mover el punto, ¿ya? Este punto B, y se va moviendo sobre el contorno de la circunferencia y de inmediato se va cambiando la magnitud del ángulo. Entonces voy a moverlo de ahí porque quiero cambiarle el nombre para que no se nos pierda el sentido de lo que estamos explicando. Le vamos a renombrar, clic izquierdo, lo vamos a renombrar y le decimos que se va a llamar alfa. ¿Ok? Y de paso ya tiene el valor. Movemos también este punto A para que no nos estorbe ahí. Y ya entonces tenemos la posibilidad de ver el movimiento de el punto sobre el contorno de la circunferencia, lo cual nos va dando la magnitud, es decir, el tamaño del ángulo. Bien, vamos a hacer algo en especial. Vamos a trazar una perpendicular desde este punto, una perpendicular al eje X.
Entonces nos venimos aquí, decimos que vamos a trazar una perpendicular y necesitamos definir que sea desde este punto y que sea perpendicular al eje X. Podemos señalarlo aquí o señalarlo acá. De igual manera, ella va a entender, nuestra herramienta, que se trata de una perpendicular. Teniendo en cuenta eso, también necesitamos ubicar el punto de intersección porque queremos demarcar este segmento que está aquí entre B', el punto B' y el eje X. Entonces nosotros creamos ese segmento de recta, pero primero necesitamos ubicar el punto de intersección. Entonces el punto de intersección es el cruce que hay entre esta línea y el eje X. Señalamos entonces la línea y señalamos también el eje X y nos demarca el punto de intersección. Ahora quiero que solamente se vea el segmento B'C. Entonces a la línea recta la quiero hacer invisible. Tengo esa opción dándole clic derecho al mouse y le digo que no se deje ver. Y me quedan solamente los puntos. Obsérvese cómo se mueven los dos puntos. ¿Ok? Bien, pero quiero ver cómo se mueve el segmento, no solamente los puntos. Entonces voy a crear un segmento entre los dos puntos. Señalo este punto que sería el inicio del segmento y el punto C donde va a terminar. Nuestra herramienta lo identifica de una y le da el nombre con una letra en especial. Lo mismo vamos a hacer con un segmento entre el punto A y C y vamos a crear ese segmento aquí mismo. ¿Ya? La herramienta le dio un nombre, AY. Yo le voy a cambiar los colores. Puedo señalar aquí en G. Le digo clic derecho, propiedades, le cambio el color y de paso también le digo que le dé nombre y valor. ¿Ok? Eso me está dando a entender que este segmento mide 0.79 unidades. Lo mismo sucede aquí con el segmento H, que lo identificó como H. Vamos a cambiar el color, le quiero dar un color azul para que se identifique de una manera diferente y lo vamos a renombrar. Le vamos a renombrar, no, vamos a propiedades primero, porque queremos darle su valor. Es decir, está midiendo la longitud que hay entre A y C, la distancia. Ahora vamos a crear un vector. Recuerden que un vector es un segmento de recta que tiene un punto de origen y al final tiene una flecha indicando un sentido. Eso lo localizamos por aquí. Le decimos que cree un vector desde este punto hasta este otro punto y le da un nombre, U. Por defecto le da el nombre U porque se trata de un vector unitario, porque mide 1. Entonces aquí tenemos ya prácticamente el marco de lo que nosotros nos va a permitir, lo que a nosotros nos va a permitir identificar las funciones trigonométricas. Entonces miren algo. Miren que si nosotros recordamos cuál es la definición de la función seno con respecto a este ángulo en especial, entonces sería cateto opuesto sobre hipotenusa, es decir, G sobre U. Vamos a crear un texto aquí y vamos a decirle eso, seno de alfa. Buscamos aquí la letra griega, seno de alfa es igual, recuerden, G, que es el cateto opuesto sobre la hipotenusa, entonces sería G sobre U. Nos queda este mensaje aquí.
Bien. Pero también sabemos que si U equivale a 1, porque la medida que hay de aquí hasta aquí es de 1, porque es la circunferencia unitaria, entonces G sobre U siendo 1, entonces quiere decir que G es igual al seno de alfa. Entonces nos queda la expresión seno de alfa es igual a G. Listo. Si eso es así, entonces nosotros podemos cambiar de nombre y en vez de decir G, decimos que ese es el seno de alfa. Y ya tenemos identificada nuestra primera función trigonométrica. Entonces le decimos aquí, vamos a renombrar. Recuerden, clic derecho, le damos renombrar y le cambiamos ese nombre G y le decimos entonces que se trata de seno. Inmediatamente va a cambiar esto que está aquí y me está diciendo que la medida del seno de este ángulo que está aquí, es decir, lo que está de aquí hasta aquí, dividido entre esto que es 1, eso da como resultado 0.79. Bien, por definición también con el coseno vamos a obtener lo mismo. Y resulta que el coseno sería igual a, para el mismo ángulo de alfa, el coseno de alfa es igual a cateto adyacente, que en este caso sería H sobre la hipotenusa, que es U. ¿Okay? Tenemos aquí este mensaje que nos está diciendo lo que está sucediendo con esa función. Y sucede lo mismo que con el seno, como U vale 1, H sobre 1 es H, y entonces podríamos tener esta explicación de que el coseno de alfa es igual a H. Siendo así, entonces H le damos clic derecho y también lo podemos renombrar. Entonces H ya no se va a llamar H, ahora se va a llamar coseno de alfa. Coseno de alfa. Aquí tenemos un teclado, buscamos la letra alfa, le damos clic, coseno, y obtenemos ya entonces nuestra segunda función, el coseno. Es decir, teniendo en cuenta que esto es equivalente a 1, entonces lo que está aquí sobre el eje X se considera coseno y lo que está sobre el eje Y o paralelo al eje Y, entonces se llama seno. Entonces, miren, nuestro deslizador. El deslizador tiene la función de hacer mover el punto sobre el contorno de la circunferencia y observamos cómo es la variación de cada una de las funciones en la medida en que el ángulo va cambiando. ¿Ok? Bien, ya tenemos esas dos funciones y nos faltaría la tangente. La tangente se define como la línea recta que es perpendicular en cualquiera de los puntos, es perpendicular al radio de la circunferencia, es decir, la toca solamente en ese punto donde es perpendicular al radio. Entonces nosotros buscamos por aquí también, buscamos una tangente y esto me dice que tengo que buscar un punto que es donde va a tocar la tangente y que toque la circunferencia y traza una línea recta. ¿Ok? Voy a buscar también un punto de intersección. Lo voy a buscar entre la línea recta y el eje X, y eso lo necesito porque quiero definir este segmento que está aquí entre B y D. ¿Ok? Bien, voy a trazar un segmento entre B' y D, que curiosamente ahora también se va a llamar H, pero voy a eliminar la línea recta que se llama G, que la identificó el sistema,
Y esa línea recta la podemos eliminar de esta forma. Le damos clic derecho y le decimos aquí donde dice objeto visible, aquí está chuleado, se hace visible, le damos clic aquí y ya no será visible. Le voy a cambiar el color también para que se vea un poco más atractivo y llame la atención de lo que queremos ver. Le decimos propiedades, cambiamos el color, le ponemos un verde aquí de pronto y nos damos cuenta que enseguida va cambiando de color. Solamente nos falta aquí en propiedades decirle que me dé nombre y valor, pero vamos a moverlo aquí y le decimos que no se llame H, vamos a renombrarlo y ahora le vamos a decir que se llame tangente. ¿Okay? Entonces, ¿qué quiere decir la tangente? Es el segmento o la distancia que da el segmento entre el punto de tangencia, que es precisamente así como se llama este punto, que es donde toca a la línea recta perpendicularmente con el radio y que corta aquí al eje X. Entonces vamos a mirar algo. Esta gráfica se trata de que si, por ejemplo, aquí tenemos un ángulo que es de 56 grados, el seno de 56 grados es 0.83 y el coseno es 0.56, y que al momento de dividir estas cantidades 0.83 entre 0.56 vamos a obtener un resultado de 1.48 y esa sería la tangente. Es decir, 0.83 entre 0.56, aproximadamente 1.48, que es la medida que me está diciendo aquí nuestra aplicación. ¿Okay? De eso se trata esta gráfica. Así que si nosotros vamos moviendo el ángulo, si reducimos el ángulo, miren cómo va cambiando. Por ejemplo, el seno, en la medida en que el ángulo va bajando, el seno va bajando también, pero el coseno va aumentando. Si subimos de 40 a 58, por ejemplo, subiendo, el seno aumenta porque la altura de este cateto aumenta, pero en la medida en que aumenta por ser perpendicular al eje X, se va reduciendo aquí la medida del coseno. Y quiero que veamos algo interesante aquí. Vamos a mirar algo aquí interesante con respecto al ángulo de 45. Todos sabemos que la tangente del ángulo de 45 grados es 1. Entonces miren aquí, yo voy a darle doble clic aquí, pues quiero cambiarlo directamente. Quiero ponerle aquí 45 y miren cómo cambia acá. Enseguida el deslizador se me ubicó en 45 y obsérvese que aquí me está diciendo que la tangente de 45 es igual a 1, porque de ello el seno de 45 es 0.7, que tiene una medida igual a la del coseno. Entonces así vamos nosotros conociendo nuestras tres primeras funciones trigonométricas. Obsérvese también otra cosita. Miren que podemos analizar aquí. En el primer cuadrante el seno es positivo y el coseno también es positivo. Recuerden que la circunferencia se divide en 4 cuadrantes. Primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante, cuarto cuadrante. ¿Ok? Y entonces, a medida en que nosotros vamos creciendo, miren cómo va cambiando la tangente también. ¿Ok? Y cuando llegamos aquí a 90, la tangente desaparece. Desaparece porque la tangente de 90 es un valor indefinido debido a que el seno, que es 1, se divide entre 0. Recuerden que esa es una operación que se le llama indefinido o indeterminado. Pero si seguimos aumentando, ¿okay?,
Ya en el segundo cuadrante sigue siendo positivo el seno porque va hacia arriba, pero el coseno es negativo porque va hacia la izquierda. Entonces así poco a poco vamos conociendo cómo es el funcionamiento de las funciones en la medida en que el ángulo cambia. Aquí estamos observando el ángulo es de 116, sentido antihorario 116, pero también si tenemos en cuenta que este ángulo que está aquí es el suplemento de 116, es decir, 64 para cumplir con la regla de la suplementariedad de los ángulos, también me quiere dar a entender que el seno de 116 es igual al seno de 64, pero que el coseno sí ya tiene una medida diferente y es negativo. Entonces así poco a poco vamos conociendo, pero por ahora lo que me interesaba era que viéramos esta parte que corresponde a las tres primeras funciones trigonométricas. Les voy a dejar esta presentación y voy a tratar de mandarle el enlace de esta gráfica para que ustedes también tengan la oportunidad de analizarla si es del interés de ustedes. Muchas gracias, muchachos, por estar pendientes, y gracias también a los nuevos suscriptores que han ido llegando. Se les agradece la intención y seguiremos trabajando, es mi promesa, para que vayamos mejorando en conocimiento, yo también vaya mejorando en experiencia, y lo interesante, como les digo siempre, que saquemos provecho de todo este material y que nos vaya bien en las asignaturas. Saludos a todos y que descansen.